Efectos copycat en Werther. Crimen y suicidio. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Definición del término copycat. Como sustantivo, una persona que imita o adopta el comportamiento, expresión o estilo de otra persona. Como verbo intransitivo, actuar como un copycat. Primer uso conocido de copycat, en 1896 como sustantivo, en 1926 como verbo intransitivo. Etimología del término copycat. Copycat es una palabra en inglés, de copy, copiar, y cat, gato. Efecto copycat es un patrón de comportamiento de la población que imita lo que publican o exponen los medios de comunicación, creando una epidemia de comportamientos similares. Crimen copycat en contexto criminológico. Es un acto criminal inspirado por un crimen anterior. Es la tendencia de una publicidad sensacional sobre crímenes violentos que resultan en una imitación de los mismos. Efecto Werther, término acuñado en 1974 por el sociólogo de la Universidad de California, Estados Unidos, David Phillips, para definir el aumento de los casos de suicidios que siguen a la aparición de historias sobre casos reales de suicidio. Lo llamó de esta manera en referencia a la novela Las penas del joven Werther del escritor Goethe, en donde el protagonista se suicida por un amor imposible. Origen escrito del término copycat. Las primeras evidencias escritas del término copycat aparecen en la literatura del siglo XIX en Maine, Estados Unidos, de la mano de dos escritoras estadounidenses. Constance Carey, en su autobiografía Bar Harbor Days, escribió, cito, «Nuestros jóvenes dicen que eres un copycat si escribes algo que ya se ha imprimido». Termina cita. Sarah Orne Jewett, en dos de sus novelas juveniles. En Betty Leicester, una historia para niñas, Betty dice que quiere comenzar un segundo club a imitación de otro existente, a lo que Lizzie French comenta, cito, «No voy a ser copycat», termina cita. En La tierra de los abetos puntiagudos, la narradora está de vacaciones en un pueblito pesquero de Maine, Estados Unidos. Un marinero jubilado de 80 años le cuenta a la narradora la vida en ese lugar y le dice, cito, «En estos días los jóvenes son todos copycats, tienen miedo de no ser iguales unos de otros, mientras que los viejos se alegran por la ventaja de ser diferentes». Termina cita. ¿Por qué se llaman gatos a los imitadores en vez de mono o loro? Según Brana Siegelbert, los gatos, a diferencia de los monos y loros, no se conocen por un comportamiento imitativo. Es que el término gato, asociado a un insulto, viene desde el período medieval, cuando los gatos estaban asociados a toda clase de interpretación diabólica y de travesura. De ahí la comparación. Un manual monástico del siglo XIII de autor anónimo, el Ankreine-Weiss o Guía para Anacoretas, escrito para religiosas ascetas, advierte de no convertirse en gatos del infierno, con el significado de mujeres violentas o fieras, según el diccionario de Oxford de 1603. Gato con
connotación burlesca en la literatura del siglo XVII. Shakespeare, en su comedia A buen fin no hay mal principio, aborda los temas del amor y del poder y los medios que utiliza el ser humano para conseguir sus fines, haciendo alusión a que el fin justifica los medios. En el cuarto acto, escena 3, el personaje principal Beltrán le dice al señor primero que el capitán Dumaine parece un gato de manera burlona. Cito: «Cada vez me parece más un gato». Termina cita. Nota: cabe destacar que esta pieza teatral de Shakespeare está basada en la novena historia del tercer día o jornada del Decamerón de Boccaccio. Copycat y actividad criminal. El término copycat, aplicado a la actividad criminal, apareció en el artículo de David Dressler, director de la Agencia de Libertad Condicional de Nueva York y sociólogo, publicado el 10 de diciembre de 1961 en el New York Times, titulado «Caso criminal copycat, cuando el crimen viene en olas, la simple imitación juega un gran papel en el fenómeno». Dressler sostiene que cuando una serie de crímenes similares ocurren en un periodo corto de tiempo, hay una gran probabilidad que los criminales se copien unos de otros. Jacqueline Helfgott, profesora de justicia criminal de la Universidad de Seattle, dice que algunas investigaciones sugieren que algunos criminales toman las ideas para sus crímenes de la cobertura mediática. Helfgott dijo, cito: «Una atención excesiva de los medios de comunicación a un crimen en particular puede ser un factor de riesgo para un comportamiento criminal. Para los edge-sitters, gente en el borde entre un comportamiento normal y otro criminal, aumenta la probabilidad de que participe en un acto criminal. Por ejemplo, si esos edge-sitters ven un reporte de alguien que empuja a otro en el metro o subterráneo, puede inspirarse a empujar a alguien en el subterráneo». Termina cita. Algunos crímenes copycat. Jack el Destripador, asesino en serie, identidad desconocida. Se le atribuyen 5 crímenes en 1888 en Londres, Reino Unido. Derek Brown mató a varias mujeres en Londres, Reino Unido, en el 2008, de manera similar a El Destripador. El asesino del Zodíaco, asesino en serie, identidad no resuelta. Se le atribuyen 7 crímenes entre 1968 y 1969 en California, Estados Unidos. Según una carta del supuesto asesino, mató a 37 personas. Heriberto Seda, asesino en serie, atacó en Nueva York, Estados Unidos, entre 1990 y 1993. Dejaba notas encriptadas en los lugares de sus crímenes, como lo hacía el asesino del Zodíaco. Crímenes del Tylenol de Chicago, Estados Unidos. En 1982, varias personas murieron después de haber ingerido cápsulas de Tylenol mezcladas con cianuro. El caso nunca se resolvió. La policía culpó de copycats a otros asesinos influidos por los crímenes del Tylenol. En 1986, Stella Nickell puso cianuro en pastillas de aspirina y varias personas murieron al ingerirlas. Nickell fue condenada. 1993, Joseph Melling puso cianuro en cápsulas de Sudafed y 2 personas murieron. Melling fue condenado. Efecto Werther y efecto Papageno. La novela de Goethe,
Las penas del joven Werther, en donde el protagonista se suicida por un amor imposible, llevó a lectores de su época a un suicidio mímico de unos 40 jóvenes, por lo cual este fenómeno pasó a llamarse efecto Werther. Este efecto Werther se dio en el siglo XX luego del suicidio de personas reales famosas. En 1962, la actriz y cantante Marilyn Monroe, a los 36 años de edad. En el mes siguiente a su muerte, 197 personas se suicidaron. En 1994, el guitarrista Kurt Cobain, a los 27 años de edad. Después de su suicidio, hubo un aumento significativo de suicidios en la ciudad donde murió, Seattle, Estados Unidos. Las autoridades de dicha ciudad tomaron medidas preventivas al respecto, lo que se conoce como efecto Papageno. El efecto Papageno es la renuncia al suicidio por parte de personas que estuvieron expuestas a modelos de conducta suicidas. El fenómeno efecto Papageno fue acuñado en honor al personaje homónimo de la flauta mágica de Mozart, que fue disuadido de suicidarse después de que 3 niños le mostraran las otras alternativas que le ofrecía la vida. Efecto Yukiko es un efecto similar al efecto Werther, en donde la cantante japonesa Yukiko Okada, de 18 años de edad, se suicidó en 1986. En los días siguientes a su muerte, 33 jóvenes se suicidaron, imitándola. En Japón hay un alto número de suicidios en un bosque expreso para eso. Es el bosque de Aokigahara, o Mar de Árboles, al pie del monte Fuji. Es el segundo lugar del mundo más popular de suicidios, después del puente Golden Gate de San Francisco, en Estados Unidos. El bosque de los suicidios. El bosque de Aokigahara, llamado también bosque de los suicidios, se asocia a los yurei o fantasmas de los muertos. Se cuenta que en Japón, en tiempos remotos feudales, era costumbre llevar a los ancianos a un lugar desolado para abandonarlos allí para morir, en un acto de eutanasia. Se dice que también hacían esto en épocas de hambruna o de sequía. En el caso de madres ancianas se llama ubasute y en el caso de padres ancianos, oyasute. Esta costumbre ha sido mencionada en novela y película, en La balada de Narayama y la película homónima, en 1983. Fin.